A ver, la clase pasada estuvimos hablando sobre el método de las imágenes y cómo este nos permite calcular el potencial dado que haya una superficie de un conductor. También ese método puede extenderse luego a la situación donde uno desea resolver el campo eléctrico o hallar el campo eléctrico o el potencial eléctrico en la región, por ejemplo, exterior o en la región interior de un material dieléctrico. Y uno puede, digamos, añadir lo que serían las cargas de imágenes en la región exterior o en la región en que uno no está resolviendo el potencial, etc. Ese método luego lo vamos a extender a la situación donde haya dieléctrico. Pero mientras tanto, vamos a concentrarnos solamente en la situación donde hay un material conductor. Básicamente lo que distingue esto es que el campo eléctrico dentro del conductor debe ser cero y entonces normalmente uno puede fijar el valor del potencial de una constante sobre el borde del conductor y olvidarse de que el potencial eléctrico es una constante y añadir cargas, imágenes en posiciones específicas de manera que el potencial específicamente sobre el borde del conductor sea una constante. Es decir, digamos, supongamos que yo quiero resolver el potencial aquí. Bueno, yo voy a extender la región a donde yo deseo resolver el potencial, la voy a extender a la región en que tengo el conductor. Y voy a poner cargas e imágenes. Aquí tengo una carga Q, aquí pondré una carga Q' o Q imagen. De manera tal que sobre este borde sea constante, a pesar de que esta carga imagen en principio no podría estar allí. Por eso se le llama imagen, como lo que ocurre en un espejo. Uno sabe que lo que está en el espejo no está allí realmente, es solamente algo que uno ve. Ok, ahora, esta situación en realidad es distinguible físicamente de aquella donde solamente donde está esa carga y donde están las cargas inducidas sobre el material conductor. No pudiera decir, bueno, pero para empezar a mí me gustaría saber cómo son las cargas inducidas, ¿verdad? Para poder calcular, por ejemplo, la energía de interacción entre esta carga y las cargas que induce sobre el material conductor. Pues resulta que esa misma energía es calculable si utilizamos solamente la carga original y la carga imagen. Porque la energía de interacción entre dos cargas puede ser calculado ya sea a través de aquella fórmula que involucraba la integral sobre tau 1 y tau 2 de rho 1 de tau, perdón, de R1 por rho 2 de R2. Esta fue la fórmula de la que llegamos entre el módulo de R1 menos R2, ¿verdad? Y aquí creo que falta una constante, no sé si alguien me corrige, porque la fórmula aquí falta un medio, no, falta un épsilon, no me acuerdo. Esto sería la energía de interacción entre las cargas
que sería la carga imagen y la carga Q, o alternativamente entre las cargas inducidas sigma de R sobre el conductor, ¿no? Digamos, por ejemplo, sobre Z igual a 0. Pero resulta que, por supuesto, esta energía de interacción entre las cargas puede ser reescrita en términos de la energía que contiene el campo eléctrico, que sería epsilon 0 entre 2 por el campo eléctrico al cuadrado. Eso lo vimos, ¿verdad? Ahora, aquí va a haber una diferencia. Aquí va a haber una diferencia entre la situación donde no hay conductor y la situación donde sí hay conductor. Fíjense ustedes, en la mitad del espacio, la mitad superior, por ejemplo, aquí digamos Z es mayor que 0 y esta región se delimita por Z menor que se delimita por Z igual a 0, ¿no? Entonces esta región Z es menor que 0. Bueno, la mitad de arriba del espacio tiene un campo eléctrico que es distinto de 0. Si yo integro sobre todo el espacio, pues solamente van a traer contribución a esta integral la parte de arriba. Y como además una es el espejo de la otra, ¿verdad? El campo eléctrico arriba es el espejo del campo eléctrico abajo. Entonces, el campo eléctrico en módulo será igual arriba que abajo. Entonces, o sea, sería igual arriba que abajo en el caso de que esto no fuese un conductor. Como es un conductor, esto es 0. En realidad, esto, por ser un conductor y tener una densidad superficial de carga aquí que puede ser emulada por una carga imagen, esto que está acá se puede calcular con epsilon 0 sobre 2 por la integral, digamos, R cuadrado, es decir, R en X, R en Y por R más en la dirección Z. No R3, sino R más. Es decir, aquí tenemos que delimitar por Z igual a 0 y estaríamos integrando en la región donde Z es mayor que 0. En el resto el campo eléctrico es 0, ¿verdad? Ahora, esto es si tenemos un conductor. Si el campo eléctrico en la situación donde no fuese conductor fuese igual arriba que abajo, entonces uno podría decir que la energía de interacción es igual a esto, epsilon 0 sobre 2 por la integral en tau del campo eléctrico al cuadrado, ¿verdad? Para z mayor que 0 más epsilon 0 medio de tau del cuadrado para z menor que 0, pero en esta integral sería idéntica a esta otra. Si esta integral es idéntica a esta otra, entonces esta es 2 veces
esta integral. Perdón, esta es 2 veces esta integral. Entonces, vamos a decir el no conductor y cuando se trata de que estamos en presencia de un conductor. Entonces, esa energía de interacción, cuando no se trata de un conductor, entre la carga Q y la carga imagen, sería 2 veces la energía de interacción cuando se trata del caso donde tenemos un conductor. Y podemos entonces calcular esta en términos de la energía aquella, que es básicamente esta misma integral de arriba, la integral sobre todo el espacio del campo eléctrico, es decir, la suma de las dos regiones. Claro, como se trata de 2 cargas puntuales, es muy fácil calcular la energía de interacción. Eso es el potencial de uno por la carga de la otra. La energía de interacción en el caso del conductor es igual a 1/2 de la energía de interacción del caso donde no es un conductor, que sería 1/2 de K por Q1 por Q2 sobre la distancia RQ menos R imagen. Aquí tengo, qué sé yo, el sistema de referencia. Este lo llamo RQ y a este lo llamo R imagen. Y Q1 sería Q y Q2 sería Q', ¿verdad? Entonces, Q1 lo sustituyo por Q y Q2 lo sustituyo por Q. Y como habíamos visto, para poder fijar el potencial a 0 sobre la superficie, resulta que la carga Q', la carga imagen, tiene que ser igual a menos Q. Entonces la energía de interacción de una carga con la densidad de carga inducida ¿sí? Que es igual a esta interacción, a esta energía de interacción, es 1/2 de K por menos Q cuadrado sobre RQ menos R. Ese menos es porque Claro, sí. Q' es igual a menos Q. Lo que no necesariamente es intuitivo, ¿no? O sea, si yo tengo que la situación de la carga original, o sea, si yo tengo una carga colocada cerca de un conductor y yo digo que esa situación es equivalente a la de una carga situada cerca de una carga imagen, entonces yo diría que la energía tendría que ser la misma, pero ven que hay que dividirla por 2 para llegar a un resultado correcto.
La otra cosa que quería detallar es cómo es esta sigma inducida. ¿Cómo es la densidad de carga inducida? Y bueno, por supuesto, yo sé que si este es el vector normal, ¿verdad? Punto N afuera del conductor es igual a sigma sobre epsilon 0. Para calcular sigma inducido lo que tenemos que multiplicar por epsilon 0 todo y calcular cuánto es la normal de ese conductor para cuando yo tengo las dos cargas, Q y la carga imagen. Sigma inducido será epsilon 0 por la normal de menos el gradiente del potencial. Y esto sería menos la derivada parcial con respecto a z, por supuesto evaluado sobre z igual a 0, ¿no? Del potencial que es la suma de los potenciales de la carga y la carga imagen. Entonces tenemos K por Q sobre R menos RQ menos K por Q sobre R menos R imagen. Bueno, resulta que R imagen en este caso lo voy a hacer de manera intuitiva en una primera instancia para hacer este cálculo y después sí vamos a considerar, qué sé yo, un plano arbitrario en 3 dimensiones y vamos a ver cómo se puede determinar cuál es la posición imagen. En todo caso, ¿qué sucede? Si aquí tenemos aquí es la Z, si tenemos X, Y y Z, ¿verdad? Tenemos un plano, el plano XY, donde si algo está arriba, este plano XY actúa como un espejo, la posición de las cargas de imagen tendría el mismo X e Y. Lo que sería diferente sería el Z. Entonces, la posición en X de la imagen sería el mismo tipo y el mismo IQ. Y el valor de Z sería menos ZQ. Aquí el espejo está en Z igual a 0. La posición del espejo se da normalmente en términos de la ecuación de un plano en 3 dimensiones, ¿no? La ecuación de un plano usualmente se da como una combinación lineal de X, Y y Z, qué sé yo, A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Pero esta es la forma conveniente para nosotros en este caso. Y vamos a llamar a esto Z del espejo. Y tenemos entonces que sustituir simplemente. Entonces tenemos el Z de. Vamos a sacar ese K por Q. Y aquí tenemos dos raíces, una de
x menos xq más y menos iq más z menos zq menos 1 sobre la raíz de x menos xq más y menos iq más z menos zq, sería z más zq. Es la derivada de eso. Al derivar la raíz en el denominador me aparece un menos un medio y me aparece 1 sobre la raíz elevado del cubo, y la derivada interna cancela el 1 medio porque me aparece un 2 por z cuadrado y me aparece z menos zq aquí, y aquí me aparece z más zq. Entonces voy a evaluar esa diferencia. Sigma inducida sería igual, me faltó el epsilon 0 de y cae en 1 sobre 4pi, entonces yo voy a poner simplemente menos q sobre 4pi por parcial z de esas dos raíces. No, yo voy a derivar ya directamente. Sería z menos zq. Y fíjense ustedes que la raíz yo luego la voy a evaluar en z igual a 0, pero este término va a ser igual a este. Entonces por eso no voy a escribir dos veces la raíz, voy a escribir de una vez de factor común el término de la raíz. En el denominador, raíz de x menos xq cuadrado más y menos q al cuadrado más zq al cuadrado. Aquí obviamente no debió haber puesto z. Perdón, y había un menos adicional por haber estado derivando algo en el denominador, ¿no? Entonces pensar en un menos y medio. Bueno, el 1 medio se canceló con el 2 de la derivada del cuadrado, y ahora me falta aquel menos z más zq menos por el menos del denominador, sería más, igual este da 0, y ya con eso terminamos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda zq más zq, 2 veces zq. Y esto elevado de cubo, perdón. Vamos a poner aquí un 3 medios que no lo puse antes, 3 medios. Entonces, por supuesto, la densidad de carga inducida depende de zq y depende de xq y q. Una función que depende de x y y, en todo caso. Entonces, esta es la densidad de carga que produce un campo eléctrico en la parte exterior
del conductor, y que luego es la que estamos integrando en esta región, en la región Z positivo, para saber cuál es la energía de interacción entre la carga y la densidad de carga inducida. Nos sorprende que tenga carga opuesta, ¿no? Una carga positiva induce una carga negativa en la región alrededor. Y la otra cosa que podría decir acerca de esto es que la función que uno obtiene es una función que tiene un pico alrededor de X e Y centrados en XQ y ZQ, ¿no? La distribución de carga tiene simetría bajo rotaciones, ¿sí? Las regiones que tienen igual densidad de carga son circulares. Y hay una especie de campanita de Gauss, una región donde la densidad de carga es máxima, que sería sobre el pico, y esa decae rápidamente en la medida que X e Y se alejan del centro de ese círculo. Bueno, ahora vamos a ver si podemos mejorar la cuenta o mejorar lo que entendemos, a sistematizar un poco cómo se debe hacer para aplicar el método de las imágenes. Lo cierto es que uno debe considerar la región donde se encuentra el conductor como si fuese un espejo y poner cargas del otro lado, ¿verdad? Lo tengo aquí. Y hay dos casos, hay dos situaciones que son interesantes para aplicar el método de las imágenes. Una de ellas es si uno desea que el potencial sea cero a lo largo de la superficie, ¿verdad? Y entonces uno pone carga Q, por ejemplo, aquí, y del otro lado tiene que poner una carga con signo opuesto, que sería la carga imagen igual a menos Q. Y la otra situación es si uno tuviese que poner que la derivada normal del potencial fuese igual a cero sobre esa región. Eso también se puede hacer. Ese es otro tipo de condiciones que se establecen sobre la frontera. Aquí tenemos el conductor. Aquí, en la realidad, el campo eléctrico es mejor descrito por cero. Aquí el campo eléctrico, por supuesto, no nos interesa. Nos interesa es saber cómo es el campo eléctrico en esta región si tenemos que la derivada normal del potencial está dada. En ese caso, uno pone a igual distancia, pone una carga imagen que sea igual a Q. Fíjense ustedes, qué sé yo, aquí el potencial es muy alto, es K por Q sobre R, ¿verdad? K por Q sobre R, el potencial aquí disminuye de ser infinito en R, exactamente sobre la carga, en la medida que nos alejamos hacia allá va disminuyendo como 1 sobre X, pero aquí, para que su derivada sea cero, tendríamos que hacer que la función fuese par. Si la función fuese par, la del potencial, ¿no? Su derivada es cero y es igual del otro lado. Entonces ponemos cargas imágenes del otro lado justamente para hacer que sea par. Entonces se unen aquí en el centro este potencial y aquel otro.
eléctrico podemos poner todas las cargas de imágenes que nos dé la gana, igual acá. La otra situación es, digamos, en que es aprovechable el método es cuando se trata de esferas. Cuando se trata de esferas, digamos que queremos poner una carga Q aquí y tenemos que fijar el potencial a cero sobre la esfera. Aquí la carga imagen es igual a Q. Pues resulta que la posición de la carga esfera va a estar relacionada al centro de la esfera de radio R. Perdón, aquí la carga imagen no es Q. Aquí tendremos una carga imagen y tendrá una posición R imagen, ¿no? Respecto, por supuesto, a un sistema de referencia. Si fijamos el sistema de referencia aquí, digamos X y si esto es RQ, la carga imagen se encontrará en la misma línea de RQ, R imagen y Q imagen van a estar dados de esta forma. R imagen será el mismo vector RQ, pero unitario, es decir, lo dividimos por el módulo de RQ y aquí multiplicamos por R cuadrado sobre el módulo de RQ. De hecho, eso es lo mismo que ocurre cuando uno se encuentra con espejos esféricos. La imagen se encuentra a una distancia que más se acerca al origen mientras más lejos está. Pero por supuesto, se encuentra alineado en esa dirección. Se encuentra alineado por el mismo vector, por la dirección del vector RQ. Y la carga imagen, a ver, si estamos en la situación en que B es igual a 0 sobre el borde, la carga imagen debe ser menos Q por un factor que es R sobre R. Olvidémonos de esta situación. Esta situación presenta algunas dificultades extras. Entonces, esto está asociado a lo que se llama, para la ecuación diferencial como tal, rho sobre epsilon 0 y parcial n de b igual a 0. Esto sería el problema de Neumann, un problema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con condiciones en la frontera llamado problema de Neumann. Mientras que este otro, como problema de ecuaciones diferenciales, sería un problema de Dirichlet. Tenemos una ecuación de Poisson y tenemos B igual a 0. Esto es entonces son problemas diferentes cuando tenemos que poner valores sobre la función o cuando tenemos que poner valores sobre la derivada. Entonces vamos a quedarnos con los problemas de tipo Dirichlet y ponemos condiciones sobre el potencial. Entonces, vamos a evaluar esta situación particular
¿cómo será el potencial? El potencial para una cierta carga Q, imponiendo que sobre este borde el potencial es cero. En la región exterior de la esfera, Q será K por Q sobre R menos RQ. Supuesto el potencial de la carga original más términos cuyo laplaciano sea cero en la región en que nos interesa. Es decir, si tiene cargas afuera de la región donde nos interesa, por supuesto habrá una distribución de carga que sea distinto de cero fuera de la región que nos interesa. Entonces, seguirá satisfaciendo la ecuación diferencial en cuestión, porque el ρ de las cargas imágenes tiene como distribución, tiene soporte afuera de la región que nos interesa, que sería el interior de la esfera, en este caso particular. En este caso, K por menos Q por R sobre módulo de RQ entre la distancia, ¿verdad? Que sería R menos esta cantidad que sería RQ por R cuadrado sobre el módulo de RQ. Fíjense ustedes que si yo no pongo sobrerito, si yo no normalizo ese vector, multiplico en el numerador y en el denominador por el módulo de R, ¿verdad? Y eso convierte a este RQ al cuadrado y aquí quito el sobrerito como flecha. Entonces pongo un cuadrado acá. Este factor es adimensional. Eso es conveniente, ¿no? Vamos a ver esto como debería haber por barra fuera. El módulo del vector. Entonces, vamos a chequear que efectivamente esto resuelve el problema. Vamos a ver, ¿qué ocurre cuando el módulo de R es igual a R mayúscula? ¿Saben a qué me refiero? Vamos a ver. R es la posición donde yo deseo evaluar el potencial, ¿no? Aquí tenemos D de R en general. Es un punto que no tiene nada que ver con la posición de la carga que está generando, es decir, con la posición de la carga imagen. En todo caso, sí sé que está fuera de la región de conductor. Ok, ¿qué ocurre si el módulo de R es el radio de la esfera? Bueno, eso significa que vamos a evaluar el potencial sobre la superficie de la esfera. ¿Qué deberíamos obtener? Deberíamos obtener cero. Ok. En todo caso, lo que obtenemos esto será. Vamos a escribir el vector R entonces. El vector R lo escribimos como R por módulo por R sobre I. R sobre I indica la dirección de R y eso todavía es una cantidad que depende de un ángulo y de un par de ángulos que no hemos especificado. Pero ya sabemos que estamos evaluando la posición o estamos evaluando el potencial sobre la superficie de la esfera, es decir, que R se escribe de esta forma.
Entonces, B de R por R sombrerito sería, bueno, lo hablamos aquí directamente, esto es K por Q, que puedo sacar el factor Q de un lado, en términos 1 sobre R menos, voy a escribir RQ como el módulo de RQ por RQ sombrerito. R por R sombrerito menos módulo de RQ por RQ sombrerito. Y tal, eso por supuesto será un número aquí. Ustedes saben calcular la norma de un vector. En este caso es la distancia, esto sería la raíz del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más 2 veces el primer vector por el segundo vector. Y en este caso tendríamos, en ese término cruzado, tendríamos R mayúscula por el módulo de RQ por R por RQ, ese producto interno cruzado. Y aquí en este otro término nos queda menos. Yo voy a pasar este R sobre RQ, lo voy a pasar a dividir. Yo lo voy a pasar a dividir. Entonces, tendré 1 sobre módulo de RQ entre R que multiplica a la norma de este vector, que es esto, lo sustituyo por R sombrerito, y este otro, bueno, por supuesto me queda menos R cuadrado sobre RQ por RQ. La línea de vector como demasiado integración. Entonces, B de R sería K por Q por 1 sobre R sombrerito menos módulo de RQ por RQ. Esto lo escribí así para comparar con lo que sigue, ¿no? Y esto entra dentro del módulo multiplicando cada uno de los términos por este mismo. O sea, entra dentro de la raíz elevada al cuadrado, pero entra dentro de los cuadrados como el mismo factor. Entonces, no cambia nada, no cambia la potencia al entrar dentro del módulo. Entonces nos queda 1 sobre este por este sería el módulo de RQ por R entre R. Entonces nada más me queda esto por el vector R menos, ok, este RQ con este RQ se cancela y me queda R cuadrado sobre R de R en la dirección de RQ. Y estos dos módulos tienen el mismo valor. Fíjense, esto es módulo del primer vector al cuadrado, que sería R cuadrado, módulo del segundo vector al cuadrado, o sea, más módulo del segundo vector al cuadrado, que sería R cuadrado, menos 2 veces R por módulo de RQ, por R por RQ punto. Y aquí, ese término cruzado es idéntico. Y los términos adicionales también. Aquí en lugar de R mayúscula tenemos RQ, pero el módulo de este al cuadrado es igual al módulo de este al cuadrado es igual al módulo de este al cuadrado. El módulo de este al cuadrado es igual al módulo de este al cuadrado. Y el término cruzado es módulo de RQ por módulo de
por el mismo producto interno. Chequealo que es igual a 0. ¿Está bien? El flujo aquí es sustituir la carga imagen. Si no cambiamos el factor, entonces no vamos a poder lograr que sea igual aquí. Yo no sé si ese flujo existe para otro tipo de figuras que no sean esferas o cilindros o planos. Bueno, ok, ¿qué ocurriría si tuviésemos un sistema de referencia que no está alineado con alguno de los planos? Porque digamos, en general uno pudiese estar considerando la situación donde hay varios conductores, ¿verdad? No solamente un plano, pudiera ser la región entre dos planos conductores. Y queremos saber el potencial aquí, en el medio, un conductor y conductor. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve eso? Para empezar, tenemos que saber dónde vamos a poner las cargas de imágenes. Vamos entonces a estudiar si tenemos un plano que se describa como A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Y tenemos, no sé, X y Z. En ese caso, vamos a decir que la región que nos interesa está de este lado, de aquel lado del conductor. Ponemos RQ con una cierta carga original. Y resulta que la carga imagen va a estar en el reflejo dado por el espejo. Hay que jugar aquí un poquito con la geometría y muchas veces la mejor manera es la intuición, pero no necesariamente es la manera más directa. Yo sé que aquí hay un punto que es ortogonal al plano, que es donde la carga se va a ver su imagen. Si yo estuviese ubicado en la posición de la carga, allí en ese punto vería mi imagen. Y la imagen se encontraría ubicada a una distancia igual en aquella dirección. Entonces, para esto voy a utilizar la posición donde se ubica la imagen, que voy a llamar RE, la posición del espejo. Y voy a utilizar el vector delta R lo voy a llamar como la carga, el RQ, R del espejo, R del espejo menos RQ. Y entonces R de la imagen para mí va a ser este vector RQ
la misma posición de la carga original más 2 veces el delta R. Lo que yo necesito ubicar entonces por lo pronto es cuál es R, ¿verdad? Es un problema de geometría en realidad. Yo creo que de pronto ponernos aquí a resolver en términos generales qué ocurre en esta situación es como medio descabellado. Podemos tomar un ejemplo y en el ejemplo va a ser más fácil. Por ejemplo, si tenemos aquí, el espejo viene dado por la ecuación ZL igual a XE menos 2. Que es más o menos esta ecuación que yo planteé. Le puse el menos 2, podría ser cualquier otra cosa, pero vamos a ver si pongo aquí Z y pongo I en aquella dirección hacia adentro, ¿no? Porque X cruz Y debe ser Z, entonces mantengo ese orden. Z es X, E menos 2. Y es simétrico en I. Es simétrico en I. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, en ese caso, la posición de este punto sería el que minimiza la distancia entre RQ y cualquier punto sobre el espejo. El módulo de RQ menos una posición determinada del espejo. Esto debe ser minimizado. En todo caso, RQ sería XQ y RE sería menos XE. Lo escribí de una vez como una raíz para evitar. Aquí tendríamos I menos IQ más Z menos ZQ. IE y ZE. Ahora ZE yo lo puedo sustituir por XG menos 2. Entonces, si hago esa sustitución, tendríamos XQ menos XE menos XQ cuadrado más IE menos IQ cuadrado más Z sería XE menos 2 menos ZQ. Y esto para un medio. Si minimizo, tendría que tomar la derivada respecto a XE. Voy a llamar esto distancia entre la carga Q y el punto en el espejo. Minimizo la distancia entre el punto Q y el espejo y lo hago por supuesto en cada una de las variables, pero las únicas variables que quedan indeterminadas aquí serían X e Y. Entonces no tengo que tomar derivada respecto a Z. Voy a empezar con este, porque este otro es más difícil. Empiezo con este. Derivo respecto ahí y después me ocupo de qué es lo que ocurre con el caso de la posición en el espejo. Y esto sería la derivada de esto respecto a X, a IE, ¿verdad? Y esto me trae un medio y me trae un 2 de la derivada interna. Entonces tendríamos IE menos IQ entre
la raíz. La raíz es la distancia, entonces voy a escribir aquí distancia. Distancia entre Q y E. Y esto implica que IE es igual a IQ. Que empiece a quedar más claro porque la posición del espejo tiene que estar exactamente sobre el espejo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría cuando el plano era horizontal y en la dirección Y, en la dirección perdón, en la dirección X y en la dirección Y tenía uno que estar sobre el otro. En este caso, al derivar respecto a XE nos aparece aquí hay un término y aquí nos aparece otro. Y bueno, total que todo esto es uno sobre la distancia entre Q y E por la derivada interna entre 2, que sería XE menos XQ más XE menos 2 menos ZQ. Como eso debe ser igual a 0, entonces, vale, aquí tengo XG. XE debe ser 1 menos 1 medio de XQ más ZQ. Y ZE, que lo tengo de acá, sería menos 1 menos. No, creo que sería más 1 medio de XQ más ZQ. Claro, si yo igual a 0, XQ y ZQ pasan sumando al otro lado, ¿no? Entonces, esas son las posiciones en el espejo. Eso es lo que me va a permitir a mí calcular el R imagen en términos de RQ más 2 veces el delta R. Ok, por último podemos determinar cómo es el potencial en este caso particular. El potencial que satisface V igual a 0 V de R será igual a K por Q sobre R menos RQ, por supuesto, menos K por Q, que es el K imagen, entre R menos, y aquí podemos sustituir la posición de la carga imagen por RQ más 2 veces el delta R. Q más 2 veces el delta R. RQ más 2 veces delta R sería
tiene o por qué cambia en I. Tal vez lo que faltó fue decir cuándo es delta R, ¿verdad? El delta R aquí es igual a RE menos RQ, y RE es XG, que sería 1 más 1 medio de XQ más ZQ en I más I Q en J más ZE. ZE es menos 1 más 1 medio de Q más ZQ en la dirección K. Esa es la posición en el espejo donde se va a ver, menos menos RQ, y RQ es X en I más, o XQ en I más IQ en I más, en J, perdón, más ZQ en K. Y entonces, este I se cancela con este I, entonces no hay un desplazamiento en I, lo que es importante, ¿no? El delta R no desplaza en I a la posición de la carga de imagen respecto al original, pero nos queda ZQ menos Z en Q, a ver, eso sería 1 más en medio de ZQ menos XQ en I más menos 1, y aquí lo que se resta es ZQ, entonces sería menos 1 más 1 medio de ZQ menos XQ. Lo que hice fue sacar el factor con un menos 1 que aparece global aquí. Aquí se sustituye ZQ por menos ZQ, ¿no? Porque si a un medio le restamos 1, nos queda menos 1, entonces eso cambiaría el signo de este término. Y como este otro se escribe igual pero con signo contrario, entonces le vuelvo el signo a este, y con este otro signo, entonces me queda el mismo término aquí que acá. Lo único que es desplazado por un vector que es ortogonal al vector aquel. Fíjense que casualmente, esto sería vamos a ver, si pasamos todo esto a la izquierda, nos queda la ecuación del espejo, nos queda así, ¿verdad? Bueno, casualmente la función que nos aparece aquí es la misma. Nos queda ZQ menos XQ más 2 por en medio del vector I menos K. Y este vector a su vez se puede determinar de este otro. El gradiente de esta función es proporcional a este vector. El gradiente de esta función es la función que crece en la dirección ortogonal al plano. Entonces este es el vector ortogonal. Bueno, lo que falta allí es determinar cómo es el coeficiente. Tenemos 4
parte de la batalla ganada. Lo que hay que sustituir entonces el potencial en el potencial, hay que sustituir el delta R que acabamos de encontrar y ya estamos hechos. Lo damos por sustituido, no hay necesidad de complicar lo que tengamos que escribir en pantalla. Eso. Ok, vamos a complicar entonces un poco vamos a complicar un poco el escenario poniendo, como dije hace rato, más de una superficie plana, o al menos plana. Uno podría decir, bueno, podríamos añadir dos superficies conductoras, una que fuese una esfera y otra que fuese un plano. Bueno, vamos primero a añadir dos superficies planas y para que sea más simple vamos a hacer que sean paralelas, para que vean lo que pasa. Bueno, en realidad esa no es la situación más simple. La situación más simple es cuando son ortogonales. Vamos a hacer esa ahora. Si aquí hay 90 grados entre estos planos conductores y yo tengo una carga Q ubicada en algún punto, si yo deseo determinar el potencial en esa región, claro, lo que tengo que hacer es empezar a añadir cargas e imágenes. ¿Sí? Entonces, para eso, claro, primero noto que si yo tengo que poner que el potencial sea 0 sobre esta región, yo añadiría una en este punto, ¿verdad? Que fuese el reflejo, la imagen especular, que estuviese en la posición de la imagen especular en este espejo, en esta superficie de aquí. Y entonces aquí tendríamos una carga menos Q. Dado que vamos a ver varias imágenes, porque por ejemplo, para acá abajo también tiene que haber otra, ¿no? Para hacer que sobre esta superficie sea 0 el potencial, también vamos a tener que añadir una carga de imagen por acá. Yo voy a ponerles nombres a los planos. Este es el plano 1 y este es el plano 2. Y voy a usar, voy a utilizar distintos colores. Voy a poner en verde las cargas negativas o las cargas contrarias al original, y en azul las cargas del mismo signo del original. Entonces, en lugar de poner un menos Q aquí, ya eso viene representado por el color. Los puntos verdes tienen carga menos Q, los puntos azules tienen carga Q. Entonces está aquí a una distancia que es igual al delta X. Si ponemos aquí X y aquí ponemos Y, en menos X tenemos esto y con igual Y, ¿verdad? Entonces esto tiene posición menos X, Q y Q. Ahora en la región de abajo, perdón, y lo que iba a decir es que le pongo un nombre para decir, ok, esta es la imagen 1 de la carga. Imagen 1 porque fue reflejado en el espejo 1, ¿no? Del espejo 2 tendría la imagen 2.
Pero resulta, fíjense ustedes, que si yo añado una carga aquí, eso arruina que el potencial sea cero aquí. Porque se rompe la simetría esa que yo tenía para. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo añadir una imagen de la imagen. Claro, para actualizar eso. Para corregir que esto aquí sea cero. Entonces voy a poner en esta posición, esta sería la posición, a ver, xq menos iq. Esta otra sería la posición menos xq menos iq. Y esta es la imagen 1, perdón, la imagen 1 de la imagen 2. Entonces le pongo, eso es invento mío para clasificar las imágenes, para poder ponerles nombres. La imagen 2 de la imagen 1. Perdón, la imagen 1 de la imagen 2. La imagen 2 es esta. Pero resulta que la imagen, o sea, haber puesto esto, o sea, si hubiésemos empezado por el otro lado, haber puesto esta carga hubiese arruinado de igual manera que sobre esta superficie esta carga estaría arruinando que el potencial fuese constante, fuese cero. Entonces hubiese tenido que añadir una carga adicional. Afortunadamente, en la misma posición y con el mismo signo, tendría la imagen 2 de la imagen 1. ¿Y el potencial? Vamos a escribirlo. Vamos a llamarlos. Esto sería R2, esto sería R1, esto sería R12. Fácil, ¿verdad? Con esas etiquetas. Esto sería K por Q por 1 sobre R menos RQ menos 1 sobre R menos R1 menos 1 sobre R menos R2. Me van menos los verdes, ¿no? Y van con más las azules. 1 sobre R menos R12. O lo que yo mismo de R21, pues. ¿Sí? Facilísimo, yo diría que nos ganó. Y lo interesante es que esto, a pesar de poder verlo como una expansión del potencial original, tiene un número finito de términos. Eso es reconfortante, ¿no? Que sea una expresión exacta. Otro ejemplo. Nos quedan 10 minutos. Yo creo que en estos 10 minutos podemos hacer un par de ejemplos más. ¿Qué pasa si tenemos dos planos? El plano 1 y el plano 2. Tenemos una carga corta. Son paralelos. Si no son paralelos, se complica la cosa. Uno es paralelo a 2. Fíjense ustedes que no lo puse en el centro, ¿no? Lo puse ligeramente corrido hacia un lado, hacia la izquierda, ¿no? Eso no importa. A igual distancia, vamos a ver, son como 3 dedos. A igual distancia, tenemos la imagen 1. De igual distancia del otro.
imagen 2. Resulta que haber añadido la imagen 2 nos arruina que en la región 1 el potencial es 0, entonces tenemos que añadir una imagen de la imagen 2 de este lado. A ver, un poco más de una cuarta, entonces lo vamos a poner por aquí en azul, ¿verdad? Porque la imagen tiene que tener la carga contraria. Esta sería la imagen 2, 1. Es la imagen 1 de la imagen 2. Pero haber añadido esta arruina que el potencial sea 0 aquí. Entonces tengo que añadir otra. Vamos a ver. 2, 1, 2. Aquí. Y tiene que haber carga contraria. Esto sería 2, 1. Y no añadí la imagen de la carga 1, que también tendría que estar por aquí. Esto sería en azul. Esto sería 1, 2. Y aquí tendría 2, 1, 2. Y así pues tengo que añadir más términos. Yo podría decir que el potencial podría decir que el potencial va a ser corregido por términos sucesivos que tienen o que están asociados a cargas que se encuentran más y más lejos. Bueno, por un lado, yo podría decir, eso se escribe de manera exacta en términos de una sumatoria, ¿verdad? Y yo podría hallar de manera exacta dónde se encuentran las cargas. Fíjense ustedes que, qué sé yo, si de aquí a acá hay una distancia L y de aquí a acá hay una distancia, no sé, XQ. A ver, aquí tendríamos el espejo imagen de 1 y aquí también habría la misma distancia, XQ. Entonces, la posición de esta carga que tiene igual signo que la otra es 2 veces L más XQ. Entonces el potencial de R sería igual a K por una suma de términos que tienen posición de carga imagen 1 sobre R menos, vamos a decir, RQ más N veces L, no, 2 veces 2 por N por L en la dirección I, y sumaríamos sobre N. Y por supuesto, como tenemos que añadir no solamente las cargas imágenes en aquella dirección, sino en esta otra, la suma sobre N tendría que venir dada por N perteneciendo a los números enteros, etc. Menos una suma de términos donde se encuentran las cargas imágenes negativas, que serían, a ver, la posición invertida. Si aquí era XQ, aquí sería 2L menos XQ, ¿verdad? Entonces tendríamos, vamos a llamar a eso R imagen 1, ¿no? Esto sería R1, ¿no? De una suma de N perteneciendo a los enteros de 1 sobre R menos R1 más 2N por L en I. Si N es igual a 0, tenemos R1 que es el vector S que va hacia atrás.
Y este es el resultado exacto de aquello. Lo interesante de esto que uno pudiera decir, pero es una suma de términos, una suma infinita de términos, ¿cuándo uno va a poder utilizar eso? ¿Cuándo uno va a poder evaluar ese sumatorio? Bueno, cada uno de los términos en la expansión es cada vez más y más pequeño en la medida que el módulo de n es más grande. Porque se encuentran más lejos. Los potenciales de las partículas que se encuentran más lejos simplemente van a ser cada vez más irrelevantes. Algo similar ocurre, vamos a poner una esfera y un plano aquí. Este es otro ejemplo. Vamos a poner una carga Q en este potencial, perdón, en este punto entre el plano y la esfera. La pregunta sería, ¿cómo es B de R? Calcula el potencial. Bueno, yo tengo que añadir cargas e imágenes. Una de las cargas estaría aquí, ¿verdad? A igual distancia, pero en la dirección contraria del espejo. Esa posición de imagen, yo por supuesto tengo que calcularla utilizando el punto en el espejo. Y yo creo que lo mejor para mí sería montar un sistema de referencia en el origen, porque la esfera tiene cierta simetría. Lo cierto es que la posición de esta carga es más fácil de describir, yo creo, que las posiciones de las cargas de imágenes en términos de la esfera. Y aquí tendría una carga de imagen también. Ahora, esta carga de imagen tiene otra carga de imagen. A ver. Aquí. Y esta otra, y estas dos cargas de imágenes tienen imágenes aquí también. Vamos a ver, aquí habría una carga aquí y aquí habría otra carga acá. Entonces aquí empieza a ser relevante la cuestión de los nombres que yo le pongo, porque luego clasificar, o sea, ubicar cada uno de los puntos empieza a ser más enrevesado, especialmente porque cada uno de los puntos está determinado de alguna manera por las demás, etc. Y en un cierto orden. Entonces, a ver, si esta es la superficie 1 y esta es la 2, esta sería la imagen 1, esta sería la imagen 2, ¿verdad? Esta es la imagen 2 de 1, perdón, la imagen 1 de 2, y esta es la imagen 2 de 1, y aquí tenemos la imagen 2 de 2, 1, y así vamos a ir añadiendo términos. Total, que termina produciéndose una secuencia de cargas. Creo que vamos hacia adelante. Una secuencia infinita de cargas.